Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a su programa Solución es Medicina. Les saluda la doctora Eva Perusquía. Es un gusto estar con ustedes para hablar de temas de salud, de importancia para toda la comunidad médica y para nuestra comunidad universitaria. Les recuerdo, estamos en vivo desde Radio Universidad en el 89.5, vía internet por tv.uac.mx, por televisión abierta en el canal 24.1, así como en el canal 24 de casi todos los sistemas de paga. Agradezco se puedan poner en contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos 192-1293. También nos pueden mandar mensajes de texto al 442-249-8788 o nos pueden llamar también al teléfono 192-1200, extensión 37120, donde con gusto trataremos de responder a todas sus preguntas. Nuestro invitado especial del día de hoy es el doctor Luis Alberto Fernández Vázquez Mellado. El doctor ya había estado previamente con nosotros. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Posteriormente hizo la especialidad de cirugía general en el Hospital Cristus Muguerza de alta especialidad. Tiene una subespecialidad en laparoscopía avanzada y cirugía de pared abdominal por la Universidad de Monterrey. Actualmente es docente de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Gastroenterología y también es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hernia. Luis, buenos días. Gracias por estar doctora. aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Es un gusto tenerte aquí porque siempre que te tenemos aquí con nosotros aprendemos muchas cosas. Espero que sí. Muchas gracias. Y bueno, pues el tema de hoy es sobre hernias, precisamente hablando principalmente de hernia inguinal. ¿Qué es una hernia, Luis? Una hernia básicamente es una pérdida de la continuidad de la pared abdominal. En términos coloquiales, como les digo a los alumnos en términos de plomería, es un agujero. Un agujero. Es un agujero en el músculo. Ahorita estamos hablando de la ingle nada más. Es un agujero en la ingle. La ingle es una zona naturalmente débil en todos los seres humanos, como consecuencia de la bipedestación, de que aprendimos a caminar y ya no dejamos de caminar. Y ahí en esa zona, en la ingle, ya no hay fibras, ya no hay muchas fibras musculares, sino más bien son aponeurosis tendinosas. Entonces se pierde el grosor y es una zona naturalmente débil. Básicamente, entonces una hernia va a ser pues un agujero que no debe de estar o un agujero natural, que en este caso es el orificio inguinal profundo y superficial, que están más abiertos, por lo tanto son más permeables y deja que pasen. Estos orificios naturales, ¿por qué están ahí? Es decir, ¿qué pasa por ahí? En el orificio natural en los hombres pasa el cordón espermático, que lleva el conducto deferente, un nervio y vasos sanguíneos del testículo. En las mujeres lleva un nervio y el ligamento redondo, que es un método de sujeción del útero. No tiene mucha importancia realmente, pero sobre todo lo importante es el nervio, que es la rama genital del nervio genitofemoral, que sirve mucho para la sexualidad de esa zona. Entonces, el hecho de que tengamos orificios naturales ahí hace que de por sí esta región es más susceptible a tener daño. Así es. El tener orificios naturales ahí, bueno, pues estos orificios se pueden hacer más grandes. Y exactamente es como una puerta más grande de lo que debería de estar. Entonces, en lugar de que pase una persona a la vez, van a pasar tres. Y esas dos extras no deberían de estar pasando al mismo tiempo. O sea, básicamente es eso. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una hernia? ¿Qué pasa por ahí? ¿O qué se sale? ¿O qué? Se puede salir cualquier órgano intraabdominal. O sea, se puede salir grasa. Hay una grasa que nosotros tenemos en toda la pared, es como una falda que se llama el epiplón, que tiene sus funciones fisiológicas y anatómicas. No solamente es una protección, que sí es una gran protección, pero tiene varias funciones. Pero se puede salir un ovario, el intestino grueso, el intestino delgado, el apéndice. Entonces se puede salir cualquier tipo de órgano que esté adentro del abdomen o grasa. Obviamente depende del tamaño. Depende del tamaño, depende del paciente, si es obeso o no, depende si es mujer u hombre, depende si es joven o de la tercera edad, o sea, depende mucho, pero prácticamente se puede, cualquier órgano que esté en la pelvis, ¿no? El estómago pues no se va a salir, pero sí se puede salir la vejiga, por ejemplo. Hay hernias que se sale la vejiga y el paciente, además de tener un aumento de volumen ahí, pues tiene ganas de hacer pipí, tiene dificultad para hacer pipí porque la vejiga está ahí atrapada. Wow.
¿Por qué se produce esto? Es multifactorial. Lo que todo el mundo piensa es que pues, es por cargar cosas pesadas. Sí, bueno. Y en cierta manera sí es cierto, o sea, sí es un factor de riesgo. Lo que está comprobado es que no es porque una vez cargaste una cosa muy pesada. Es que una vez yo le ayudé a mi compadre a cargar un piano Un y motor esa vez y ya. eso no es cierto. O sea, sí puede ser que una debilidad que ya existía y ya se estaba formando, en ese momento en un evento agudo se abrió por fin y el paciente manifestó: ese día sí me dolió más y noté además que tuve se hizo el aumento de volumen exactamente, ahí. un aumento de volumen. Pero es multifactorial. La herencia es importantísima, sobre Ok. todo por la línea paterna. O sea, los hombres somos los que... las mujeres pueden tener ese gen, pero los hombres lo manifestamos. Ok. Ok, entonces la genética es súper importante. Entonces en la ¿Pero consulta... esta genética hace que las fibras sean más débiles Sí. o qué es Sobre lo todo que...? es un problema de la colágena y de unas proteínas en el cuerpo que se llaman metaloproteinasas que se encargan de la degradación de la colágena. Entonces hay una combinación de que producimos una colágena de mala calidad Sí. o Más- una más colágena laxa, más joven, digamos. que es la colágena tipo 3, Ajá. en lugar de colágena tipo 1, que es la que deberíamos de tener. Y eso combinado a que ese sistema de metaloproteinasas que está encargado de comerse esa colágena está vuelto loco. Entonces generan estos pacientes colágena de mala calidad y aparte su cuerpo se la está comiendo. Ok, entonces hace que esta región, y no nada más esta, supongo, otras partes sean se puede presentar una hernia en cualquier vulnerables. parte del cuerpo y de hecho hay muchas enfermedades que se juntan en un síndrome que se llama herniosis. Ok. Por ejemplo, tenemos pacientes con hernia en cualquier parte del cuerpo, pero también con estrías, con laxitud en la piel, con varices, con hemorroides, con unos nevos en la piel rojos chiquitos que se llaman nevos rubí, con hernia hiatal, por ejemplo, con divertículos en el Problemas colon. articulares también por la Laxitud articular, entonces Ok. es parte de ese espectro Más que se llama esguinces herniosis. también. Exacto. Entonces tenemos que nosotros identificar en la consulta a estos pacientes porque tenemos que tener ciertas precauciones especiales cuando operamos a ese paciente. Ok. Y si les preguntamos a ese paciente en tu casa quién hay con hernia, va a decir: ah, mi abuelo lo operaron una vez de hernia, O mi mi mamá papá. tuvo una hernia y mi papá tuvo una hernia, ¿no? Entonces siempre Es encontramos algo una así. historia familiar que se Exactamente. Y luego ya repite. exploramos bien al paciente y tiene varices y tiene estrías, ¿no? Ok. Por ejemplo. Ok. Entonces, me decías que no es solamente por cargar cosas pesadas. Es sobre todo cargar cosas pesadas, pero durante mucho tiempo. O sea, los pacientes que hacen eso en su trabajo, los que cargan garrafones, los albañiles, los mecánicos, la gente que hace CrossFit todas las mañanas o levanta peso todas las mañanas. Durante Entonces, mucho tiempo, no porque es eso por lo- una vez que lo Exactamente, hiciste. eso lo que hace es un aumento de la presión intraabdominal. Hacemos, pues, pujamos, aumenta la presión intraabdominal y eso empieza a generar una carga extra en la ingle. Eso es cargar peso, pero durante mucho tiempo. Oye, gente que es muy estreñida, ahorita que decías de pujar, ¿también puede ser? Los estreñidos, los tosedores crónicos, los pacientes con Ok. problema de la próstata que tienen que pujar mucho para hacer pipí. También. También aumenta la presión intraabdominal. Y además de eso, el cigarro, por ejemplo. El cigarro es un factor de riesgo porque el cigarro vuelve loco, por así decirlo, a este sistema de las metaloproteinasas. Bien. De hecho, un paciente que se va a operar de hernia de forma electiva, o sea, que lo podemos programar con calma, no urgente, debe dejar de fumar un mes antes. Un mes antes. Si no, aumenta mucho el riesgo de que esa hernia le vuelva a salir. Bien. Mujeres embarazadas, También. puede ser también. Sí, embarazos múltiples es otro factor de riesgo. Obesidad. También es otro factor de riesgo. Y eso, bueno, lo vemos todos los días en Sí, nuestro pacientes obesos con hernia hay muchísimos. país. Bien. Ahora, entonces, la causa es cualquier cosa que pueda aumentar la presión intraabdominal. de todas Intraabdominal las y que la ya genética, el nos cigarro, mencionaste. hay varios. O sea, lo importante es que no se le eche la culpa a que cargue una vez una cosa, porque es multifactorial. Porque luego también en la consulta vemos pacientes que les dicen: pues no cargues. Y dice: pero pues es que en eso trabajo, Sí, ¿no? por O supuesto. una ama de casa dice: no puedo no cargar a mi bebé. Sí. ¿Cómo lo va a hacer, Sí, no? sí, Entonces sí, no es sí. nada más un solo factor. Eso es bien importante. Ahora, ¿por qué es importante, si ya tengo una hernia, por qué es importante atenderla? O sea, ya nos dijiste que se puede abrir tanto que se sale por ahí la vejiga. Sí. Digo, de ahí la importancia, ¿verdad? Pero realmente, ¿cuál es la importancia de atender las hernias? Porque clínicamente una hernia se puede presentar de tres formas. No complicada, que es cuando el paciente puede sentir que algo se sale y se mete súbitamente cuando puja o se reduce o se regresa a su lugar cuando se acuesta. Eso es una hernia no complicada. Una hernia puede tener dos tipos de complicaciones, que es el estrangulamiento. El estrangulamiento es cuando se atora y le deja de llegar sangre. Por lo tanto, si no hay sangre, pues ese órgano se puede morir. Y el encarcelamiento son los pacientes que
pues se les atora y ya no se puede regresar a su lugar. Son los pacientes que dicen, es que ya tengo la bola ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. El problema es que esta bola ahí todo el tiempo puede empezar a generar fibrosis o cicatrices para ya que, o sea, dice, aquí estoy muy cómodo y me voy a empezar a pegar de aquí. Y fisiológicamente una hernia no se puede cerrar. El único momento en el que se cierra una hernia son las hernias umbilicales en los primeros 2 meses de vida. 2 años, perdón, los primeros 2 años de vida. O sea, niños que tienen una hernia Una que hernia solita umbilical, se por va ejemplo, a cerrar. solita se va a cerrar. Sin embargo, en los adultos no sucede esto. Los bragueros, las fajas, yo he visto hasta té, que dice un té te va a quitar una hernia. Yoga, eso no quita las hernias. O sea, una hernia inguinal, la única forma de quitarla es con cirugía. Porque naturalmente pueden pasarle 2 cosas, 3 cosas a una hernia. En el mejor de los casos, se va a quedar igual. Pero lo más probable es que se haga más grande el anillo, y eso es por una ley que se llama la ley de Pascal, la ley de Laplace, porque empieza a crear una fuerza en ese anillo y se va a hacer más grande. Y entonces se va a hacer más grande el agujero y más grande lo que se sale, o se va a atorar. Y si se atora, entonces tenemos el encarcelamiento, que es que se atora nada más, o el estrangulamiento, que está tan crónicamente atorado o tan apretado que la sangre deja de llegar. Y eso es lo que se haya salido, ya sea el intestino, un ovario, el apéndice o la grasa, pues se va a infartar y se va a morir. Es una urgencia quirúrgica. Ok, entonces, tendríamos 2 tipos de hernias. Aquellas que el contenido está entrando y saliendo, entrando y saliendo, y otra donde salió y se quedó ahí. Así es. Llegó para quedarse ahí. Sí. El problema es que si se estrangula, entonces sufre por falta de oxigenación de nutrientes y puede ser una urgencia quirúrgica. Sí, porque aparte el intestino, hablando del intestino, dura muy poquito sin sangre. O sea, tenemos más o menos como 6, 8, 12 horas ya con mucha suerte para que no se perfore. No, imagínate que se metió ahí un ovario. Un ovario, el apéndice se puede... La vejiga completa. Y eso como nos cambia por comentabas. completo el pronóstico de un paciente quirúrgico, porque no lo podemos reparar igual que un paciente que programamos. Ok. Tenemos una llamada del auditorio. Le doy las gracias a Dana Liliana Hernández. Nos hace una pregunta. Dice, ¿las estrías en el abdomen por embarazo o baja de peso influyen que se tenga una hernia? Creo que son No influye, pero cosas sí diferentes, pero se puede asociar. Exactamente, principalmente por una debilidad en los tejidos del paciente. Ok, entonces, el tener estrías puede hablar solamente de que se distendió la piel porque subiste de peso o el embarazo o lo que sea. No forzosamente porque tengas predisposición a las hernias, pero Exacto. se puede asociar. Sí, o sea, si yo veo un paciente, por ejemplo, una paciente con estrías, igual le pregunto, o le toco el ombligo, o le pregunto si tiene algún problema en la ingle, pero no necesariamente, no es una causa-efecto. O sea, no necesariamente todos los pacientes con estrías van a tener una hernia. ¿En quién son más frecuentes las hernias inguinales, Luis? ¿Hombres o mujeres? ¿O es igual? Hernias inguinales, tenemos 2 tipos, depende de la anatomía, directas o indirectas, ¿no? Hay un tipo de hernia que es mucho más común en mujeres, 3-1, que es la hernia femoral. La hernia femoral es por un orificio, el orificio femoral por donde bajan los 2 vasos sanguíneos desde el abdomen hacia las piernas, las ilíacas que se convierten en femorales. El problema de este agujero es que no es un agujero muscular, sino es tendinoso y óseo. Entonces ese agujero no se puede hacer más grande, no hay forma. Entonces esas pacientes suelen debutar con una complicación. O sea, se metió el Se contenido metió y se grasa en el estranguló. mejor de los casos o intestino. Entonces son pacientes que debutan con la sintomatología, con un dolor abdominal agudo o que se les ocluyeron, dejaron de canalizar gases y con un dolor agudo. Entonces esas hernias femorales cuando las diagnosticamos casi siempre son mujeres, hay que operarlas cuanto antes, si las encontramos de repente. Si ya vienen complicadas, no, pues operan Pues es en urgencia. ese momento, ¿no? Ajá. Pero esas hernias, las hernias femorales es más común, más o menos 2 o 3 mujeres por cada hombre. Ok. Y las hernias inguinales, las directas, que es un hoyo donde no debería existir el hoyo, esa es más común en pacientes de más de 40 años. ¿Hombres o Hombres mujeres? o mujeres, pero un poquito más común en hombres. Ok. Y las indirectas prácticamente están empatados, pero son más comunes en pacientes menores de 40 años, porque la mayoría de las veces es un problema congénito de ese orificio, cómo van bajando el testículo en el caso de los hombres, y pues es un problema congénito, aunque no siempre es puramente congénito, pero pues son unos mayores de 40 años. indirecta baja por el mismo conducto que En ya las estaba. indirectas baja a través del orificio inguinal profundo, que es el estaba hoyo ahí. natural que tenemos todos, hombres y mujeres. En las directas es un orificio en una zona donde no debería lo hay. existir bajo ningún motivo un hoyo, y por ahí pasa.
Entonces, me dices es más frecuente en hombres. Ya nos comentabas que el usar suspensorios, cosas de estas, No, de hecho pueden complicar a los te puede pacientes. ayudar. Porque pueden hacer que cambie la dinámica de la ingle, de cómo se mueve y se atore algo, o pueden causar dolor crónico porque pueden estar dañando uno de los 3 nervios principales que están ahí. Y entonces, ¿por qué muchas veces los indican? No sé. No tiene Pero los razón de suspensorios ser. los usamos solamente en pacientes que de plano, por alguna razón de salud, no se van a poder operar porque el riesgo-beneficio es mayor el riesgo, o en pacientes posquirúrgicos con hernias muy grandotas, pero sobre todo para tener un sostén de los testículos y hacer un poquito de presión y así que no tengan hematomas, por ejemplo. Pero sí, ni para prevenir ni para tratar una hernia sirve un suspensorio. ¿Cuándo se opera una hernia? O sea, ¿cuándo realmente está indicado operar una hernia? Prácticamente se ven de operar en términos generales, siempre hay casos particulares, pero en términos generales siempre. Una hernia inguinal se ve de Aunque sea muy chiquitita. Aunque las chiquititas no debemos, o sea, se van a hacer más grandes y esas chiquititas lo que puede pasar son las más sintomáticas porque el orificio está tan pequeñito que lo que se sale se va a atorar. Sí, y va a generar estrangula. el dolor. Ok. Existen ciertas series de casos que la verdad es que son un poco controvertidas, que dicen que los pacientes hombres menores de 40 años y que no tienen absolutamente ningún síntoma, se pueden quedar con observación cuidadosa, que en Estados Unidos se dice un watchful waiting, que es decir, te dejo con el aviso y en cuanto sientes un síntoma me hablas y te opero. El problema es que esos pacientes a los 2 años, el 40% ya se operó porque tenían síntomas que no eran compatibles con su estilo de vida. Entonces, realmente no es muy recomendable dejarlo así. Pero un paciente que tiene síntomas o un paciente de más de 40 años o un paciente mujer, se tiene que operar. Entonces, aquello de, esta chiquita vamos a No. observarla. Porque Pues sí, esa la vamos a paciente o observar se va a hacer cómo más crece. grande o se va a complicar. Ok. O sea, esa es la O sea, vamos a cuestión. observar cómo va a ir creciendo, porque no se verá Sí siendo podemos, más por chiquita. ejemplo, si le tenemos chiquita y podemos aconsejarle al paciente en algún caso, deja de fumar y te programamos. Baja estos 10 kilos de peso porque nos va a ir mucho mejor en la cirugía y te operamos. Pero siempre con ahí con el asterisco de decir, inmediatamente sientes estos síntomas que te voy a decir y me hablas y te opero. Justamente tenemos una pregunta de Luis Octavio Núñez. Muchas gracias por comunicarse también. Y nos pregunta, ¿cómo puedo saber si tengo una hernia? Una hernia es súper importante. Una hernia no va a dar un dolor incapacitante. Si hay un dolor incapacitante en la ingle, por ejemplo, una de dos. O es una hernia complicada y ahí quiere el doctor ya, o es otra cosa que no es una hernia. Porque también hay cosas que duelen en la ingle que no son hernias. Entonces, principalmente va a dar una molestia en la ingle. No es un dolor intenso, es una molestia o un dolor leve. Un aumento de volumen, o sea, el paciente se ve ahí una bolita. O la sensación de que el paciente, siento algo que se me mueve en la ingle. Como O que entra y sale o hace un pop. Algo que se está moviendo ahí, que principalmente se manifiesta ya sea el tumor, el sentir que algo o la molestia, cuando el paciente se pone de pie o puja o hace cualquier esfuerzo que aumente la presión intraabdominal. Ese dolor me dices que no es un dolor severo a menos que se A estrangule. menos sí. ¿Pero qué Exactamente. sería? ¿Como una punzada? Sí, es como un dolor. ardor, Cuando como- está complicado una hernia es un dolor punzante y casi siempre puede ser incapacitante. Entonces el paciente va a dejar de hacer lo que está haciendo porque le duele mucho. Pero es muy raro que una hernia sea, o sea, normalmente el paciente, la mayoría de los pacientes dicen, es que siento algo ahí que entra y que sale, o definitivamente están asimétricas. Sí, es una Mi ingle del lado molestia, derecho una está punzada. más elevada que la otra. Ok. Eso es muy común. Es una punzada que siento ahí de repente cuando pujo, Exacto. cuando corro, si cuando cargo algo, corro. cargo a mi bebé, me agacho. Ok. Cuando hago CrossFit, ahí lo siento. Ahora, ¿en qué casos no sería quirúrgico? O sea, ¿cuál sería una contraindicación para operar a un paciente? Un paciente que tengamos un riesgo mayor de la cirugía que el beneficio de la cirugía, eso es definitivo. Un paciente de la tercera edad con una hernia que sabemos que va a ser difícil que se complique, por ejemplo, una hernia que esté muy grandota y que el paciente, su única actividad diaria es pues, estar en su casa. No va a hacer nada más. No tiene ninguna y, otra... por ejemplo, si está anticoagulado o ha tenido 5 infartos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí valoramos el riesgo junto con todo el equipo de ese paciente. El cardiólogo, el neumólogo, el geriatra, y decimos riesgo-beneficio. Ok. Fuera de eso, la mayoría de las veces el beneficio sobrepasa por mucho el riesgo de operar. Las hernias se pueden operar por Sí, laparoscopía. básicamente tenemos 2 abordajes. Uno es abriendo la ingle, ¿ok? Y la otra es por laparoscopía, donde hacemos heridas
en el ombligo de 10 milímetros, 11 milímetros, para que se den una idea, más o menos como el ancho de la uña del dedo gordo. Y a los lados del ombligo de 5 milímetros, se pueden hacer también de 3 milímetros, que es más o menos el ancho de la uña del dedo meñique. Chiquititas. Chiquitita. Y por ahí podemos operar, cuando es por laparoscopía, solamente con esas 3 mini incisiones podemos operar 2 hernias. O sea, si tenemos un paciente con hernia inguinal bilateral, no tenemos que hacer ninguna otra. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La cirugía abierta la hacemos pues abriendo la ingle, abriendo los músculos y también en los dos casos se tiene que poner una malla. ¿Okay? Las dos tienen sus ventajas y sus desventajas. La malla es una tela de algún polímero, generalmente son o poliéster o polipropileno, que su única acción es bajar o disminuirlos drásticamente el riesgo de que una hernia vuelva a salir. Es decir, que se vuelve a formar el hoyo. El hoyo normalmente no lo cerramos porque el mismo organismo va a usar esa malla como una matriz o como un armazón para crear un parche. Es como les explicamos a los pacientes que es como hacen cuando hacen el colado del techo o ponen varillas en las paredes. Una pared con varillas va a ser mucho más fuerte que una de puro cemento. Entonces lo mismo, el cuerpo esa malla la reconoce y la empieza a rellenar de un cemento natural con el equilibrio de los macrófagos y fibroblastos y la van a rellenar. Entonces vamos a tener una hernia reforzada con un parche que tiene un refuerzo de malla. Entonces para eso usamos las mallas. Ok. Ahora, ¿en qué casos se tendría que hacer forzosamente abierta? Supongo que cuando está ya todo estrangulado. Porque el no paciente sé. quiere, o porque el paciente, por alguna razón, tenemos más riesgo de tener anestesia general. Un paciente con tabaquismo crónico, por ejemplo, un paciente con EPOC, un paciente, o sea, casos muy, muy puntuales, o porque el paciente quiera. Hay pacientes que nosotros le podemos decir, estás tan, o sea, solamente tienes la hernia, estás tan sano que escoge tú. A largo plazo, los resultados entre la hernia inguinal por laparoscopía o la hernia inguinal abierta les va igual de bien. Eso es lo maravilloso, que les va muy bien a las dos. Hay ciertas diferencias a corto y mediano plazo en cuanto al dolor, en cuanto a la estética, obviamente, cuánto tiempo regresan a sus actividades diarias, pero en cuanto al índice de éxito, les va muy bien a las dos. Son similares las dos técnicas. Entonces, por eso tenemos, o sea, son dos muy buenas técnicas que tenemos, afortunadamente. Luis, aquí hablamos mucho de prevención. ¿Se puede prevenir una hernia? Realmente no. Podemos prevenir el tabaquismo, podemos prevenir la obesidad, pero yo no le puedo decir a un paciente que es mecánico, decir, ¿cómo lo vas a prevenir? Pues mejor haz un trabajo secretarial. No, pues no. No le puedo decir eso. No voy a decir a una paciente, no te embaraces. No le voy a decir a una paciente, no cargues a tus hijos, o al señor de la casa, no cargue el garrafón, que la cargue su esposa, o que la cargue alguien más, o sea, échele la culpa a alguien más. No se puede hacer eso. Pero los factores modificables es, deja de fumar, baja de peso, quizás ciertos ejercicios mejor eliminarlos. Hay unos que, por ejemplo, unos de abdomen que sí parece ser que se pueden modificar por otros, entonces eso sí, pero pues las modificaciones del estilo de vida es muy controversial porque yo no le puedo decir a una señora, no cargue a su hijo, señora, o señor, usted no cargue a sus hijos ya nunca. Pues no, eso no se puede. Pero sí actividades que puedan aumentar la presión abdominal, mejorar el estreñimiento, la obesidad, si tiene dificultad para hacer pipí, pues que vaya con el urólogo hasta que cheque la próstata, ¿no? Porque eso también es un factor. Eso sí se puede modificar. Muy bien. Ok. Luis, ¿alguna otra cosa para concluir? Se nos está terminando el tiempo. ¿Algo que le quisieras decir al auditorio? Realmente, o sea, si tienen una hernia, que consulten con su cirujano de preferencia, porque la cirugía es segura, la cirugía de hernia inguinal es la cirugía no urgente que más se hace en el mundo. La más urgente, pues, es la apendicectomía, sí, ¿no? Claro. Por apendicitis, pero la no urgente sí. En México tenemos la fortuna que existe la Asociación Mexicana de Hernia, que es un grupo de cirujanos que estamos apasionados por la hernia. Y hemos hecho estudios, técnicas, cursos, diplomados. Entonces, en México tenemos calidad de atención de la cirugía de hernia de clase mundial. O sea, la Asociación Mexicana de Hernia es reconocida a nivel mundial por sus trabajos en pro de la salud de la pared abdominal. Entonces, eso tenemos esa fortuna en México. Entonces, pues, si tienen dudas, que acudan a su cirujano o a su médico general o a su médico de cabecera de confianza. Excelente. Bueno, quisiera hacer un anuncio rapidísimo de la Asociación de Reumatólogos. Nos están invitando también, va a haber una actividad para pacientes donde nos están invitando el próximo 19. Es una plática para pacientes sin ningún costo.
en el Hotel Plaza Camelinas, en el Salón Galeanos, de 9 a 2 de la tarde, sobre qué debo hacer y saber sobre mis huesos, sobre osteoporosis. Entonces, bueno, es abierta a todo el público y, bueno, pues queremos invitarlos también. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te podemos encontrar? Estoy en el Hospital Ángeles Querétaro. El teléfono del consultorio es 442-192-3048. Excelente, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bye. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.